y arrancar. Ok, buenísimo. Eh, bueno, un saludo para todos. Gracias por estar acá con nosotros la tarde de hoy en nuestra segunda sesión de diálogos entre el Candado y la Cruz, que es un espacio que hemos creado en la Vicepresidencia de Formación y Programas de Primero Justicia para recoger lo que ha sido el testimonio de los justicieros que en los momentos de represión lamentablemente han estado tras las rejas y que esta conversación sirva también para ir cultivando lo que es nuestra memoria histórica institucional, porque lo más probable o seguramente esta conversación luego la transcribiremos y quedará siendo parte de la historia del partido. El nombre de estos conversatorios, Diálogos entre el Candado y Cruz, es en honor a un justiciero del estado Barinas que estuvo tras las rejas y escribió una oración muy bonita en donde básicamente decía que entre el candado y la cruz, quien está es la Virgen María, que es la que nos ayuda a llevar, bueno, todos los momentos duros y las vicisitudes que nos impone la vida política y que nos invita a sacar lo mejor de nosotros de estos momentos tan difíciles. Entonces, la tarde de hoy, muchísimas gracias por estar conectados y antes de comenzar, saludo a Edinson Ferrer, que nos acompaña, vicepresidente de organización. Un saludo también a todos los que ya nos acompañan en el chat. Está Kevin Jamboy, dice desde Roma, un falconiano que les manda un abrazo a toda la familia Graterol. Milagritos de nuestra Junta de Dirección Nacional, que bueno, es muy, bueno, absolutamente fiel a todos los eventos de formación y se conecta y nos comparte y nos apoya y le damos muchísimas gracias. Juan Miguel Mateo se disculpó porque tenía un asunto que atender y por eso no se pudo conectar. Y bueno, Julio César Moreno de la Junta de Dirección Nacional que también está por aquí conectado y bueno, a todos los que nos acompañan y que se van a ir incorporando. Entonces, para quien no lo conocen, quien nos acompaña el día de hoy es Goyo Graterol. Goyo es un justiciero al que queremos muchísimo, líder del Estado Falcón, presidente del Estado Falcón. Es una persona de la que yo personalmente siempre aprendo mucho porque tiene mucha experiencia y una trayectoria política intachable de la cual siempre, bueno, generosamente comparte con nosotros. Y Goyo, el 28 de diciembre de 2024, fue detenido en el sector Cardón por efectivos del GAES y de la Guardia Nacional Bolivariana y después fue trasladado a El Helicoide y estuvo preso hasta el 18 de julio de 2025 cuando fue puesto en libertad. Y la joven linda que lo acompaña es nuestra querida Fabiola, a quien también queremos muchísimo y le estamos muy agradecidos, porque Fabiola fue la vocero de la familia en todo este proceso y asumió con especial gallardía, con especial valentía, con especial templanza, virtud, lo que significó visibilizar el caso con muchísima dignidad a través de redes sociales, levantar la voz de su papá, que además era la voz de cientos de presos políticos que en ese momento estaban y que lamentablemente hoy todavía continúan tras las rejas y contribuyó con una campaña al respeto de los derechos humanos. Entonces, lo que queremos en este conversatorio es primero agradecerles a ustedes dos y como familia, porque en su testimonio de resistencia nos daban cada día esperanza y sobre todo una visión de equipo que es lo que da la familia, ¿no? Y por eso queremos dedicar esta conversación a que ustedes cuenten su historia, fundamentalmente, qué fue lo que pasó, cómo lo vivieron y nos compartan cuáles fueron esa fuente de fortaleza que los guió durante el momento de cautiverio y bueno, y luego al momento de salir, pues lo que significó la reunificación familiar. Entonces, no sé, Goyo, si nos quieres contar qué pasó ese 28 de diciembre y por qué te llevan preso ese día.
Sí, muchas gracias, Paola. Muchísimas gracias, ¿verdad? Me contenta mucho verle por acá, a Edison también, que es nuestro vicepresidente de organización. Te felicito a ti por este empeño casi obstinado que tienes siempre de promover este tipo de iniciativas para la participación de nuestros compañeros justicieros en todo el país, que aprovecho también de saludarlos a todos, y siempre un saludo de verdad cariñoso, fraternal y de reconocimiento a esa lucha que todos han sostenido en sus distintas comunidades, en las parroquias, en los municipios, en los distintos estados de Venezuela, dentro y fuera del país, por ser a Julio César Moreno, que siempre ha estado muy pendiente de nuestro estado, y con él hemos dado muchísimas batallas aquí y con ustedes en Venezuela, y esta ha sido una lucha muy difícil, y luego nos tocó vivir estos días tan complejos, tan repugnantes como fue el 28 de diciembre del año 2024, para nosotros fue realmente aterrador. Yo quiero decirte lo siguiente, Paola. Estas historias, compartir estas experiencias por esta vía no resulta fácil, tampoco cómodo. Son duras experiencias que uno trata de transmitirlas con cierto equilibrio y normalidad, no obstante lo complejo, lo duro, lo funesto, lo triste que fue para nosotros en familia. Estoy seguro que para ustedes como parte de una familia mayor, que es Primera Justicia, pero también para muchas familias del país. Y fuimos detenidos de manera violándose todos nuestros derechos aquí en Paraguaná. Fuimos roleteados, como ha ocurrido con todas las personas que han sido detenidas, secuestradas por el Estado, por las fuerzas de seguridad del Estado, y que corrimos con la suerte que muchos no han corrido, lamentablemente. Nosotros pudimos salir con vida, pero cualquiera de nosotros pudo haberse quedado en esos calabozos, lamentablemente, como se quedaron muchos. En el caso nuestro, Alfredito Díaz, por ejemplo, que fue un caso realmente terrible para quienes compartimos celda con él. Y más recientemente el caso que se ha conocido, que ha consternado el país, el caso de Víctor Hugo Tabaquero. Pero en mi caso particular fue una detención que no, en principio, no le conseguía mucha explicación, a no ser el hecho de que se estaba produciendo en Venezuela una especie de rafia y que fue de lo nacional persiguiendo objetivos muy concretos, dirigentes nacionales, luego fue bajando a los estados hasta que llegó a los municipios y a los barrios, y después del día 28 de julio hasta los miembros de mesa, que solamente por cumplir una misión de patria, porque se trata de que los venezolanos, cada quien cumplía con la misión de vigilar un proceso electoral, que es un ejercicio de soberanía para saber quién había ganado. Y simplemente alguien por haber contado o narrado lo que estaba en las actas, bueno, salieron también siendo perseguidos por muchos, en cada lugar de Venezuela, y eso disparó la diáspora, eso hizo que mucha gente se escondiera. En mi caso particular, a nosotros nos secuestraron el día 28 a las 3 y tanto de la tarde aquí en la ciudad de Punto Fijo. No nos leyeron nuestros derechos, nunca supimos las razones por las cuales nos detuvieron. Nos mantuvieron 3 días prácticamente aquí en unos calabozos realmente infames, en estas cárceles inhumanas, donde que funcionan como depósitos de seres humanos. Aquí nos mantuvieron prácticamente este, encerrados, prácticamente sin alimentos, sin luz, en condiciones sin baño, en condiciones absolutamente infrahumanas, y bajo amenaza de que iban también a perseguir a mi familia, a nuestra familia, porque aquí caímos detenidos. Además hubo muchos más, que no voy a enumerar porque no quiero cometer la injusticia de omitir algunos de los nombres, pero en mi caso yo fui detenido con mi sobrino, es abogado también, Carlos Chiquito Graterol, y con el doctor José Rafael Granadillo, también un gran amigo, eh, hombre, una persona también totalmente inocente, que fue también secuestrada y conmigo incluida en esas celdas infames, como te digo, amenazados de que nos iban a golpear, de que nos iban a torturar. Hubo una tortura psicológica, sin ninguna duda, decir que iban a buscar a nuestros familiares, y nosotros, sin tener conocimiento de qué estaba pasando, teníamos el temor de que eso sucediera, y luego nos revestearon entre el SEBIN, el DIGESIN, el CONAN, y prácticamente también nos reseñaron
en el cuerpo técnico de policía judicial acá en Caripana, y todos fueron 3 días donde la familia sufrió muchísimo, nosotros por consiguiente. No obstante, en mi caso particular creí que se trataba de un episodio que podía ser rápido, efímero, que podía ser quizás un poco más transitorio. Y luego nos llevaron a Caracas a través de una orden según decidida pues, en la ciudad capital, y nos llevaron luego al helicoide, donde permanecimos prácticamente por casi 8 meses encerrados, prácticamente sin visita por parte de los familiares, que se vino a ver al final, que creo que Fabiola puede contar algo de esto, porque también lo vivió conmigo, con su mamá, y mis hijos lo vivieron también, sufrieron conmigo esta situación, y realmente fue una cosa devastadora para nosotros. Y a Dios gracias, porque así como el compañero de Varina escribió esta historia sobre el tema del candado y la cruz, pudiera perfectamente cualquiera de nosotros contar una historia semejante. Nos aferramos a Dios, nos aferramos a la oración, nos aferramos a nuestra fe, hicimos que nuestro espíritu realmente se consolidara, se aferrara a la esperanza de que íbamos a salir, y así fue. Dios primeramente logró que nosotros saliéramos de allí y saliéramos con vida y pudiéramos estar hoy con nuestra familia. Pero además la ayuda y las oraciones de miles de falconianos, que desde aquí les envío y saludo no solamente a los justicieros, sino a todos los falconianos y a todos los venezolanos, porque aunque no nos conocieran en algunos casos, todos oraron por nosotros, como ahora nosotros estamos orando por los que aún permanecen allí adentro. Y eso hizo que se abrieran los caminos, y por eso estamos con vida en las calles, de nuevo, luchando por nuestro país, al lado de nuestra familia, y dando todo para que Venezuela cambie para fortuna de todo nuestro pueblo, de nuestros hijos, que están aquí también con nosotros, que han dado una lucha maravillosa. Cierro este momento con eh, la siguiente expresión. Yo, de verdad, me impresiona muchísimo cómo uno está acostumbrado a que los padres luchen por los hijos, que las madres luchen por sus hijos. Ellos, por ejemplo, las madres de Mayo, por ejemplo, en Argentina, cuando se expresaban contra la dictadura del Cono Sur, en el caso específico de Argentina. Pero aquí en Venezuela sucedió algo sumamente extraño. Fueron los hijos los que salieron a luchar por sus padres, y acompañados también de sus madres, por supuesto. Esa lucha que están dando las madres ahora por sus hijos, algunos de ellos han muerto y no lo han conseguido en las cárceles, sino en los cementerios. Realmente por él es impresionante que esto haya pasado, pero nos sentimos nosotros profundamente orgullosos. Yo me siento muy orgulloso de mi Fabi, de Fabiola, que bueno, siempre la vi fuerte, siempre creí que iba a estar fuerte, pero me impresionó la gran fortaleza que tuvo durante estos meses. También Fabián Carmelo, mi hijo menor, y por supuesto Carolina, que también estuvo dándole fuerza a toda la familia, a mis hermanos, a todos mis familiares y a todo el pueblo de Falcón, que realmente me dio siempre su apoyo a través de sus oraciones, sus expresiones y sus opiniones que siempre aparecían en las redes sociales para lograr nuestra libertad. Gracias, Goyito. Fabi, y bueno, ya tu papá adelantó lo que fue tu labor durante estos meses, durante los meses de secuestro y cautiverio, pero quisiéramos que con tu propia voz nos cuentes qué fue lo más desafiante de esa circunstancia, ¿no? De ver y de indefensión, ¿no? En la que estaba tu papá. Claro. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos los que están por acá, todos los del el gran equipo de Primera Justicia. A ti, Pau, gracias por la invitación. Mi compadre Julio, porque yo no lo puedo ver de otra manera sino mi compadre. Eh, Adelante. Ay, Edison, claro, lo que pasa es que como yo había hablado con él, ya lo había saludado. Eh, Tengo el corazón aquí, porque este tema siempre, o sea, como decía papá, uno trata de llevarlo, ¿no? Pero cuando te sientas de verdad a hablar del tema, te puede quebrar como la primera vez. Yo creo que lo más desafiante es que
es muy difícil. Yo creo que es desafiante todos los días, Paola, porque todos los días te tienes que convencer de que todo va a estar bien. Y todos los días estás en esa, como que en esa conexión con Dios, que hay días que te despiertas de buenas con Dios y Dios es tu mejor amigo, pero hay días que te despiertas y le dices, pero mijo, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Sabes? Ya yo no puedo más. Entonces, eh, los días, cada día tenía su desafío. Sin duda, al principio fue muy difícil porque yo buscaba cómo ubicarme en medio de la nada. No tenía nada de dónde agarrarme porque, pues, papá siempre es como la raíz, igual que mamá. Y de repente te quitan eso y no tienes dirección. Tienes que hacerte tú mismo el camino, ¿no? Y entre Dios y los amigos lo vas encontrando. Pero no podría decirte que fue lo más desafiante, porque lo más desafiante de verdad fueron esos 8 meses. O sea, fue todo. Fue tratar de saber dónde estaba papá, eh, fue pensar cómo lo estarán tratando, fue desafiante tener que viajar y dejar a mis hijas en otro lugar que no era mi casa. Fue desafiante mantenerme fuerte para que mi mamá no se derrumbara también, porque a veces yo la conseguía llorando y yo tenía que, sabes, que decirle tranquila, todo va a estar bien, esto va a pasar. Y tú al final realmente no sabes si va a pasar ni cómo va a pasar. Tú confías en que va a pasar y, y confías en Dios, pero en el fondo, muy en el fondo, también está el miedo de que no lo logren, como mucha gente no lo ha logrado. Sabes, Alfredo Díaz era compañero de papá y a mí me da, cuando Alfredo Díaz murió me dio terror. Papá ya estaba con nosotros, pero pudo habernos pasado a nosotros, porque un infarto le da a cualquiera del estrés en cualquier momento y bajo las condiciones en las que ellos están ahí, es lo más fácil que sucede. Eh, y realmente decirte qué fue lo más desafiante, no tengo una sola cosa para poder decir. Ha sido, lo más desafiante ha sido todo. Y muchas gracias a los dos por, digamos, generosamente compartir lo que ha sido su experiencia. Goyo, y del helicoide se habla mucho, ¿no? Y esperemos que muy pronto, más temprano que tarde, bueno, se cierren todos los centros de tortura de nuestro país y todos los presos políticos salgan. Tú estuviste recluido en el helicoide y yo he visto que tú refieres a las personas con las que compartiste en el helicoide, te refieres con mucho cariño y que se generaron unos vínculos de amistad importantes y diría yo inquebrantables, ¿no? Que son como para toda la vida. No sé qué nos puedes comentar al respecto, ¿no? Sobre lo que era la vida dentro del helicoide. Tú sabes, Paola, que uno no sabe el momento exacto en el cual te entra en conciencia de que la cosa es en serio, porque tú crees que en algún momento, en esas primeras horas, podría suceder algo que te pudieran dejar en libertad. Entonces pasan las horas y después pasan los días y los días se transforman en semanas y así va creciendo el tiempo hasta que dices, bueno, ya eh, esto es verdaderamente serio, es real y empiezas a ver la amenaza no solamente contra la libertad, sino contra tu vida. Y cuando comienzas a saber el helicoide, por ejemplo, bueno, cuando nos trasladaron desde Punto Fijo hasta Caracas, llegamos al helicoide. Bueno, siempre uno va pensando, ¿será que hay una llamada en el camino? Y de repente el carro da vuelta y nos trae de nuevo a nuestro estado, a nuestra casa. Confiando siempre que las cosas pudieran suceder y que honestamente en Dios. Bueno, resulta que el carro llega a Caracas y, y entonces comenzamos a ver eh, todas esas edificaciones por dentro, bueno, cómo, hacia dónde quedaban las celdas, todos esos espacios donde se producen los interrogatorios, esas listas pegadas en cartelera para después preguntarle
nombre por nombre a unos a quien conocía y por qué lo conocía y qué relación tenía con todas esas personas. Por cierto, podría dar el nombre de algunos de los que están allí, pero para que no se asusten, pero pues la parte de ustedes también aparecían en esa cartelera. Porque bueno, pues somos figuras públicas, porque somos dirigentes del partido. Y bueno, esa gente quiere arrancarte una confesión a partir de amenazas, una tortura psicológica, casi rayando en la tortura física. Yo no, afortunadamente, a mí no me torturaron físicamente, pero la verdad que la tortura psicológica era tremenda. Por ejemplo, saber uno que la esposa, que los hijos, que los abuelos de algunos de los detenidos allí también habían sido arrastrados a otras cárceles en sus estados o se los habían traído a Caracas, a uno le invadía también ese temor de que los hijos, mis hijos que son mayores de edad, mi esposa, mis hermanos pudieran también poder sido víctimas también de esa misma persecución de la cual es de lo que ocurrió conmigo. Pero además, luego con mayor amplitud comienza a pensar también por los compañeros del partido, quiénes son los integrantes de la Junta Regional de Primera Justicia, quiénes son nuestros aliados en los partidos, y también ahí comienza también ese temor de que puedan ser arrastrados otros miembros de la lucha democrática que nosotros damos. Pero la verdad verdadera es que, bueno, llega un momento en que te interrogan, te fustigan, te meten, te dicen cualquier cantidad de cosas para humillarte y finalmente te uniforman. Y cuando estás uniformado, que te ves vestidito de azul y te dice, bueno, aquí comenzó la parte más dura de esto y después empezaron a pasar los días, muchos días de aislamiento, castigos que también eh, te, te, eh, lo tomaban contigo por cualquier cosa y de repente te metían un tirito que son celdas bueno, en mi caso no tenía por qué ser muy grande, pero la verdad que eran celdas muy pequeñas, de 2 metros por 1 metro y de repente había 2 personas allí, o sea, llegó a pasar en mi caso, Sin luz, sin agua, sin baño. aislado, no se oye nada. Y luego venías de nuevo al aislamiento en tu celda con tus compañeros, con los dos compañeros, que en este caso era Popo Granadillo y mi sobrino Carlos, más chiquito. Hasta que al mes y medio, un poco más quizás, bueno, pude encontrarme, nos trasladaron a una celda con un grupo de compañeros que lamenté que estuvieran detenidos, pero al mismo tiempo me contenté que estuvieran allí para poder hacernos compañía unos con otros. Y allí todos eran conocidos, todos éramos parte del mundo político, no había un solo desconocido. Okay. Todos éramos miembros de las distintas fuerzas políticas del país, uno de Primera Justicia, otro compañero como Alfredito Díaz, que era miembro de Acción Democrática, Noel Álvarez, que él fue un compañero que además yo dormía en un colchón y Noel dormía al lado en otro, y Noel vivió prácticamente 2 meses con una sonda que un médico que estaba ahí también secuestrado y detenido, pudo, como los propios funcionarios le proveían de algunos insumos médicos, fue ese médico que estaba detenido, quien estuvo tratando a Noel clandestinamente por 1 mes, dándole tratamientos médicos y haciendo algunas cosas que solamente un médico podía hacer, pero como no teníamos acceso al servicio médico de manera eficiente, porque muchas de las cosas además se hacían fuera del helicóptero y que iban a hacer un examen, pues este médico pudo ayudar a Noel y probablemente Noel hubiera podido también morir en su celda. Disculpe, Noel, estoy contando cosas acá que no sé si él ya los ha dicho, pero ocurrió y lo estoy diciendo yo y mi responsabilidad. Y como Noel, muchos otros que sí sufrieron torturas físicas, porque yo los llegué a ver, a quienes realmente los torturaron físicamente, llegaron con heridas producto de esa tortura y no sé si las han contado, pero realmente ocurrió. Nosotros éramos 2 celdas, una al lado de la otra, éramos 24 personas. Yo conté en una de estos artículos que he escrito una historia de Alfredito Díaz. Alfredito Díaz se levantaba todos los días en la celda y también en los desplazamientos cuando nos veíamos tenía un refrán que los pescadores de allá de Esparta siempre citan, achica, achica y rema
que está soplando. Él decía eso para animarnos, a convencernos de que íbamos a salir. Y él decía que todos íbamos a salir. Y dolió mucho saber que todos salimos, menos Alfredo. Alfredo fue el único que no salió de los 24 que estuvimos detenidos. Todos los demás tuvimos unas medidas de una libertad unos meses antes. Luego vino esta ley que llaman amnistía, pero que no sabemos que es una ley que está hecho para hacerle propaganda al régimen. Pero sí, a través de ese mecanismo que ellos mismos aprobaron para cobrarse y darse vuelto, bueno, soltaron a otros compañeros. Afortunadamente, todos estamos hoy en las calles de Venezuela, algunos como el caso del doctor Perkin Rocha, que está detenido todavía con una, ¿cómo se llama esto? Tiene casa por cárcel. Sí, tiene que estar cárcel por cárcel, pero tiene Billetes. un grillete Grillete. en el tobillo, y creo que otros más también tienen problemas también para lograr la libertad plena, pero por lo menos están en su casa y nosotros estamos en libertad, abogando por todos los presos políticos que siguen secuestrados en Venezuela. Hay que esta lucha hay que seguirla dando. Esta experiencia la contamos acá, yo creo que hay que contarla y tenemos que Claro. vivirla y tiene que estar en la literatura política de este país, todo lo que nosotros sufrimos y todo lo que sufrieron otras personas que les fue peor, Pero esto ha sido una de los momentos más tristes de los episodios de la historia de Venezuela. Yo tuve la fortuna cuando entré en el helicoide, como una de las primeras personas que me conseguí, permíteme el desahogo personal, fue con el doctor Tarazona. Y me dio una frase que me impactó mucho y me acompañó durante esos meses. Me dijo, oye, no te preguntes nunca por qué estás acá. Pregúntate más bien para qué estás aquí. Y de verdad que eso me ayudó mucho, me acompañó esa frase y luego las oraciones y luego las conversaciones con los compañeros. Todo fue un extraño, yo lo denominaba un extraño privilegio, porque al final del día pues salimos más fortalecidos de esa senda, salimos más fortalecidos, salimos más crecidos como seres humanos. Nuestro corazón se llenó realmente de buenos sentimientos para nuestro país. Nuestro espíritu se fortaleció. Nuestra mente también tuvo esa capacidad de transmitir todas estas cosas con tolerancia, pero también con mucha firmeza, porque nosotros queremos justicia, no queremos venganza, porque queremos justicia verdadera. Todos los que hicieron este mal que ha llenado de lágrimas y de tristeza a nuestro país, tiene que responder ante la justicia. Y hay gente que piensa que hay que pasar la página. Por supuesto, yo creo en la reconciliación, yo creo en el amor fraternal, yo creo en que nos debemos reencontrarnos. Todo eso va a ser necesario para la nueva Venezuela, pero tiene que aflorar la verdad y la justicia para que quienes cometieron estas atrocidades respondan ante el país y que quienes quieran hacer nuevamente algo semejante en el futuro sepan que no lo pueden hacer porque hay una justicia y un Estado que funciona. Eso es, esto no puede pasar tampoco desapercibido si queremos conjurar cualquier amenaza en el futuro. Gracias, Ollito. Fabi, una de las cosas que poco se habla o que no se conoce es cómo cambia la rutina de la familia cuando existe un preso, ¿no? Como lo que tú estabas comentando, ¿no? Cómo hay que ajustar con los niños, garantizar los días que se le puede dar comida, llevar la comida a la persona que está tras las rejas y cómo eso afecta, bueno, toda la dinámica familiar y en un sentido la familia también está presa, ¿no? De esas Sí, dinámicas. Entonces, no sé qué nos puedes comentar sobre eso para alguien que no lo conoce, ¿no? O que no está familiarizado con eso. sí, no, definitivamente la rutina te cambia, o sea, la vida inevitablemente te cambia y tú inevitablemente también te tienes que adaptar a esto nuevo, ¿no? En mi caso, que tenía las niñas, yo trataba de estar con ellas lo más que podía cuando podía, porque si me ausentaba, pues en mi cabeza yo decía que no me sientan tan ausente, ¿no? Y también las dejaba con mucho dolor cuando me tocaba
dejarlas, las dejaba con una amiga muy querida, las llegué a dejar hasta una semana. Las dejaba con demasiado dolor, pero tenía yo sentía, o sea, mi necesidad de estar con mi papá, de estar afuera del helicoide, porque obviamente no lo podía ver, pero, o sea, era más grande que otra cosa, y tenía el corazón como dividido. Tienes el corazón dividido. Pero sí, definitivamente la rutina te cambia porque la vida te cambia, las prioridades te cambian, porque para mí era como mantener a mi papá con vida, era mantener a mi papá con esperanza, que él supiera que estábamos ahí. En las noches, cuando yo me acostaba a dormir, yo conversaba con Dios y le pedía permiso a Dios para hablar con mi papá. Entonces yo empezaba en mi cabeza a hablar con papá. Yo le decía, papá, estamos aquí, estamos haciendo todo, estamos bien, tú estás bien, yo sé que tú estás bien. Y siempre una frase que me quedó de todo ese tiempo era, estamos en espíritu, porque no nos veíamos físicamente, obviamente no nos podíamos ver, pero en espíritu yo sentía que estábamos, yo soñaba con mi papá y hablaba con él en mis sueños y yo decía, Dios mío, ojalá él me haya escuchado cuando me despertaba, yo decía, ojalá me haya escuchado de alguna forma. Eh, sí, y luego supe que así le pasaba a él también. Era porque uno busca maneras de comunicarse y era lo único que yo tenía para poder comunicarme con él. Pero sí, la vida cambió, pero todo es cíclico, todo pasa, para bien o para mal, todo pasa. Y el ser humano, eh, yo creo que tiene una capacidad, a veces para bien o para mal, tiene una capacidad muy grande de adaptarse. Y mientras más nos resistamos a los cambios, más nos cuesta transitar el proceso. Y el proceso sí fue muy duro, pero yo me entregué al proceso. Yo lo di todo. O sea, yo no me quedé con nada. Yo lo di todo con mis niñas, lo di todo por mi papá, lo di todo. Yo decidí salir, o sea, como dicen aquí, frentear, porque no quería que mi mamá se expusiera y no quería que mi hermano se expusiera. Y yo misma decidí, sin decirles nada a ellos simplemente lo entendieron y mi mamá me respetó eso, porque tenía miedo también por ellos. Entonces, como decía papá ahorita, el espíritu se expande, tu mente se expande y a veces llegas a hacer cosas que tú mismo dices, ¿cómo llegué hasta aquí? Pero es tu capacidad de aguantar y de saber que, bueno, que es momentáneo, ¿no? Porque tú te repites lo que te decía ahorita, tú te repites muchas veces, esto va a pasar. Gracias a Dios para nosotros pasó, pero hay familias que su historia es terrible, como la mamá de Víctor Hugo. Víctor Hugo no salió, su mamá lo buscó por año y medio y 3 días antes del Día de la Madre le iban a decir que su hijo murió hace 10 meses. O sea, cada historia es más terrible que la otra. Y tú escuchas historias y tú te sientes tan afortunado de haber vivido la tuya así, aunque haya sido injusto, porque eso no quita que nuestra historia sea menos, pero siempre hay algo peor. Y es impresionante, uno piensa que has perdido la capacidad de asombro ante el mal, pero es que siempre tienen una forma tan impresionante de superarse que tú dices, wow, ¿cómo lo logran? Por suerte y gracias a Dios, pues estamos aquí juntos, ya podemos hacer chistes de la situación, pero, pero fueron meses muy horribles. Mi hija, por ejemplo, en estos días Julieta le preguntaba a mi papá, Se oía, Fabi. abuelo, ¿por qué ya no estás trabajando en Caracas? Porque claro, yo le decía que el abuelo se había ido a trabajar en Caracas. Y yo me río y digo, cuando yo le tenga que explicar a Julieta todo lo que pasó y que probablemente ella en los libros de historia de su colegio vaya a leer tantas cosas que nosotros vivimos como familia. Yo no sé si ella me vaya a creer alguna vez todo lo que yo tengo que contarle.
Sí te va a creer. Y para eso estamos también teniendo esta conversación y le damos la bienvenida a María Beatriz Martínez, presidente del partido, que nos Mari, acompaña y está conectada. linda. Mari Que siempre estuvo súper también bien. estuvo muy pendiente y siempre ha estado muy pendiente de todas las, bueno, la situación de los justicieros que han estado en esta situación. Yo escuchándolos, una de las preguntas que me hago, no sé, cuando hablo con ustedes y cuando he hablado con otras personas que han sido víctimas también de situaciones similares, como la profesora Isaira de Barinas, que está conectada, que describe, después de la libertad uno siente que la familia sufrió más que uno, al enterarse de los corre-corres, los sacrificios, los esfuerzos. Y mi pregunta refiere a cómo gestionar el mal, ¿no? Una de las grandes, de los grandes desafíos es que el sufrimiento no se transforme en odio, en rencor, en hambre de venganza. Pero bueno, eso se dice muy fácil cuando se está desde la acera del frente y quizás no es tan fácil cuando se ha sido víctima directa como ustedes. Entonces, no sé cómo ustedes han manejado esa propensión bueno, que pudiera ser muy natural, ¿no? Bueno, yo lo he pensado muchas veces, eso. Em, y creo, no estoy, porque siempre hay, digamos que hay un margen de error, ¿no? Pero yo creo que en mi corazón, hoy en día, yo estoy en paz, porque yo hice todo desde el amor. Em, Creo que, como te dije ahorita, mi capacidad de asombro para la maldad siempre, o sea, siempre ellos logran superarse, ¿no? Pero no he dejado, yo he tratado de sacar el odio de mi corazón de distintas formas, ya sea con terapia, dejándole mis preocupaciones a Dios, conversar me hace como drenar mucho, pero ahorita hoy en día te digo que no, es que no siento, y tal vez sea difícil decirlo, ¿no? Pero es que no siento odio, yo no siento odio, yo pienso que cosas como las del 3 de enero que fueron inevitables, ese día me desperté y me fui corriendo a la sala y me arrodillé y le pedí a Dios que no me dejara sentir odio en mi corazón, porque sentir odio es lo más fácil y actuar con amor es lo más difícil. Y, y no sé, tal vez sí tengo rencor, no te voy a decir porque yo no soy perfecta, pero yo todo se lo dejo a Dios. O sea, nosotros actuamos desde el amor, yo estoy orgullosa de quién es mi papá, de cómo ha hecho las cosas, siento que yo lo hice bien. Mi mamá es una mujer increíble, maravillosa, que aguanta, esa mujer tiene un cuero impresionante. Mi hermano, a todos nos tocó transformarnos y fue el amor de la familia lo que nos transformó. Obviamente, como, como venezolanas, como familia, queremos justicia. Necesitamos justicia y yo tengo fe en que va a llegar la justicia, porque ya llegó parte de la justicia. Sí. Falta que llegue completa. Claro. Pero, pero así va a ser. Y sí, sí, es difícil o sencillo decir, no sé, no tengo odio, no siento, y tal vez a muchas personas no les gustará escuchar que lo digo, ¿no? Pero, pero es que todo parte del amor. Y no podemos seguir actuando desde el odio. Porque, ¿qué resultado vamos a tener? ¿Sabes? Cada paso que demos de ahora en adelante tiene que ser desde el amor, siempre pidiendo justicia, pero desde el amor, reconociéndonos como seres humanos, reconociendo nuestros derechos, respetando las diferencias. Creo Perfecto. que, creo que ese es el mensaje y no sé si para quienes están aquí que tal vez es un mensaje demasiado blando para un No, equipo no, político, es poderosísimo. Y la verdad es pero, que, o sea, te lo digo yo desde, yo no soy política y yo no, eso no es mi especialidad. Pero bueno, ya que estamos hablando de experiencias, pues creo que tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas diferentes y creo que todo puede partir de ahí, desde el amor. Goyo, le tienes que decir
a Fabi que sí es política, que eso de que no es política no es verdad porque ha resultado, todo este proceso ha cristalizado una vena política, Tiene pedigrí. tiene pedigrí, exactamente, exactamente. Tú, oye, Mira, ¿qué Paola, nos te puedes quería decir sobre comentar, eso? darle las gracias también a María Beatriz. Nosotros, ustedes allá, la Dirección Nacional y toda nuestra familia justiciera, somos un equipo maravilloso. Tenemos grandes capacidades todavía por desarrollar, los obstáculos que hemos tenido para poder accionar y desarrollar esa potencialidad que he referido. este, bueno, ha hecho fuerza para que no podamos eh, expresar todo lo que queremos hacer, que queremos lograr para nuestro país. Pero hemos venido venciendo esos obstáculos y vamos a tener la oportunidad de que Venezuela conozca a plenitud todo lo que nosotros representamos. Yo un poco complementando lo que señalaba Fabi, me llena de orgullo su corazón, sus sentimientos, su forma de ver la vida, pues con principios y con valores que lo hemos fortalecido en familia y qué bueno que además compartimos nosotros en esta familia mayor de Primera Justicia. Cuando yo siempre, estando fuera, estando en libertad, sobre todo estando allá en el helicoide, siempre le pedía a Dios, pues, este, que me diera fortaleza, que me diera templanza y que me diera sabiduría. Esas tres cosas fundamentales que forjan el carácter, que forman la conciencia de los hombres, fortalecen el alma, el espíritu y el corazón. Y siempre le pido a Dios que me aparte, que me aleje de la ira, del odio, de la soberbia, de la arrogancia y, y de todas esas cosas que terminan perjudicando al ser humano. Yo creo que nosotros no tenemos que ser malos porque los demás fueron malos. Tenemos que ser buenos porque los demás son malos. Y con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con esas virtudes que podemos exhibir, porque somos seres humanos con buenos sentimientos, podemos transformar nuestras sociedades, podemos transformar nuestros grupos humanos, podemos ayudar a que nuestra familia crezca bajo esos principios, pero también nuestros amigos, nuestros vecinos, la sociedad entera, para que tengamos efectivamente, por las cosas que luchamos, una nueva sociedad soportada en esos valores humanos que deben ser los que orienten precisamente el crecimiento del hombre de manera civilizada. Creo que es un momento donde nosotros tenemos que crecernos en medio de esta dificultad. Tenemos que estar por encima de todos esos vicios, de todas esas cosas tan feas que estamos viendo. En este momento tan terrible. Monseñor Ovidio Pérez Morales tiene una frase para etiquetar estas personas. Y él dice que esta gente no son malas, sino malignos. Malos muchachos que tiran una piedra y para arriba de un techo de vecino, ese es malo. Estos son malignos. Son gente de verdad que parece que tuvieran compromiso con cosas tan dañinas, porque viven para hacerle daño a los demás. Y esas son de las cosas que no podemos permitir. Y por eso, en medio de esas grandes virtudes que yo destaco, que destacamos los que queremos un nuevo país, tenemos que también tener conciencia de que tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. Yo reivindico la justicia, reivindico la verdad, pero la justicia verdadera, no la justicia que persiga, no la justicia promovida o motivada por el odio, sino la justicia de verdad, para que, bueno, la gente responda por los delitos, el delito realmente de lesa humanidad que se cometieron. No fueron cualquier cosa, no fue que alguien se robó unos reales y no, fue que mataron gente, mataron abuelitos, mataron niños, mataron madres, mataron hijos. Aquí los hijos lloraron a sus padres, los padres a sus hijos. Esa es la gran verdad. Lo que pasa es que Venezuela es como alguien dijo, Venezuela es un chiste, es un velorio. La gente, aquí están velando a la gente y la gente está en lo suyo, haciendo lo suyo, pero no podemos pensar que todas estas cosas pasaron y que nos podemos olvidar de esto y que como si nada ocurrió. Pues. Yo no tengo odio tampoco, como dice Fabio, no soy un hombre de odio. No, ni siquiera en esta, o sea, nunca me ha animado malas intenciones. Procuro hacer las cosas siempre de buena fe. Tengo mis imperfecciones,
Soy pecador, pero soy cristiano y de verdad que creo en Dios, creo en Cristo, todo, Dios Todopoderoso y creo en la vida. Yo creo en la vida y creo en los valores, creo en la libertad, yo creo en la democracia y eso solamente se puede lograr bueno, sobreponiéndose a todas estas cosas y haciendo que el país marche por mejores senderos y con liderazgos claros, con liderazgos comprometidos con estos valores también. Eso es lo que deseamos todos los venezolanos y con el favor de Dios lo vamos a lograr. Buenísimo, estamos llegando ya al final de la conversación y les quería preguntar a las dos cómo fue ese reencuentro, cuando finalmente, bueno, se da la medida sustitutiva de libertad y Goyo sale. ¿Cómo fue ese abrazo? Pues sí, pero comienzo yo, Lucía. Mira, tú sabes que fue un poco accidentado, Sí. porque bueno, sabes que yo lo conté en uno de los artículos que he ofrecido y ahí señalo que nosotros fuimos liberados. Al final eso no se dio a conocer de manera expresa, pero ese día que salimos 11 personas, y salió Chancelor, salió Feo La Cruz, salió William Dávila, el día que salimos nosotros, pero lo cierto es que ese día liberaron dos norteamericanos que estaban al lado de nuestra celda con los cuales teníamos comunicación muy limitada porque no nos dejaban hablar, pero en algún momento siempre nos podíamos comunicar. Y ellos salieron, nos habíamos comunicado el día anterior como a las 6 de la tarde y a las 7 de la mañana del día que nos dieron libertad, ellos los sacaron de la celda. Y eso nos generó a nosotros la sensación de que se estaba moviendo la cuestión y algunos de los custodios que no siempre, cuando lograban tener cierta conexión con nosotros, que cuando ya empezamos a tener cierta amistad, los cambiaban. Pero uno de ellos nos dijo, mire, se está moviendo la cosa porque se acaban de llevar los americanos. A las 10 de la mañana de ese mismo día, sueltan nos dicen que se está embarcando en El Salvador los 250, no sé, 200 venezolanos para traerlos a Venezuela. Y en la celda, bueno, todos dimos por hecho de que había un intercambio. Y todo el mundo empezó a meter sus cuatro cositas en unas bolsas improvisadas, creyendo que íbamos a salir, bueno, hoy tenemos que salir todos, o por lo menos en los próximos días vamos a empezar a salir. Ese mismo día, a las 8 de la noche, llega un general a la celda, un general de cuyo nombre y persona no me quiero acordar, pero que es un perfecto canalla. Llegó a la celda y de manera grosera nos sacó de la celda a Granadillo, a Popo Granadillo, que estaba conmigo también, de los de Falcón, a Carlos Chiquito y a mí. Dio los nombres, los tres únicos nombres que dio de 16 personas que estaban en la celda, porque los otros estaban en la celda de al lado. Fuimos nosotros tres. Total que, bueno, nosotros nos sacaron de la celda y los demás se quedaron. Creímos nosotros que eso iban a seguir saliendo a cuentagotas. Nada de eso pasó. Ahí se quedaron otros meses más. Pero a nosotros nos sacaron. Y bueno, nos abrieron las puertas del helicoide como que eran unos perros que estaban sacando. No nos dieron cédula, no nos dieron boleta de carcelación. No, o sea, así mismo nos tiraron para la calle. Y resulta que sin cédula y sin boleta de carcelación, 15 minutos más tarde íbamos en el carro que nos cargaba un pariente allá, no voy a decir bien su nombre, y luego a los 10, 15 minutos nos vuelven a detener y nos piden la cédula de identidad y no la tenemos, no teníamos boleto de escarcelación, no teníamos nada como identificarnos. Total que yo les explico, mire, nosotros nos acaban de soltar del helicoide y nos sacan porque llegaron se fueron los americanos, llegaron la gente de El Salvador y nos acaban de liberar a nosotros, de liberar a nosotros. Ya nos llevaban de vuelta para otro centro, otro módulo policial, no sabían, nos iban a regresar al helicoide. Y hasta que vieron en las redes sociales que efectivamente nos habían dado libertad. Ahora, como O yo sea, me podía pude ser como un comunicar, fugado. Ellos pensaban que claro, era un fugado. y como yo me había comunicado con Fabi y con Carolina, ya le había dicho que iba en camino, me tardé como no sé, 40 minutos, una hora más, y entonces fue el primer regaño que tuve en familia después de haber salido, que me regañaron porque llegué tarde, bueno, pero que me volvieron a detener y no era fácil tampoco que me creyeran, pero así fue
Bueno, esas son de las anécdotas que quedan, pero bueno, después, por supuesto, fue un encuentro, bueno, maravilloso, encontrarme con mi muchacho, con Fabiola, con Fabián, ver a mis nietas, preciosas nenas. Yo ese día no pude dormir, nos quedamos como hasta las 3 de la mañana Y hablando. luego con Carola, por supuesto, con mi esposa, y poder hablar con mis hermanos, poder llamar con... Hicimos una videollamada como 10 personas. Bueno, Una cosa loca. ese día hicimos una videollamada. Bueno, recibí la llamada de todos ustedes Claro. que estuvieron tan pendientes. Fabi tiene una experiencia también sobre estas llamadas. ¿Sabes qué? Cuando se llevaron a papá, cuando secuestraron a papá, muchos de ustedes nos llamaron. Y yo recibía las llamadas, pero yo decía, esto lo vamos a solucionar, mi papá ya va a salir. O sea, estoy esperando hacer la llamada que lo va a sacar, claro, porque uno dice, a mí no me va a pasar, a mi papá no le va a pasar. Y entre esas llamadas eh, logro comunicarme con María Corina y ella me da un mensaje. Cuando yo escucho el mensaje de María Corina, yo entendí que mi papá no iba a volver. Ahí en ese momento yo me quebré por completo y el mensaje de ella era súper esperanzador. O sea, ella tiene una fuerza para hablar y como un temple, pero eso fue para mí, ella me estaba hablando hermoso y yo lo único que entendí es, tu papá no va a salir ahorita, o sea, no lo vas a ver ahora. Y no sé cuándo lo vas a volver a ver. O sea, eso fue lo que entendió mi cabeza. Yo me volví como loca. En ese momento, mi esposo me agarró, mi sobrina me agarró, yo me deshice. Y bueno, y digamos que ahí empezó el Vía Crucis, ¿no? Entender la realidad, lo que estaba pasando, porque yo vi que tú, en la conversación pasada que tuviste, Pau, dijiste que los primeros días son los más difíciles, pero yo creo que las primeras horas, porque tú tienes que entender que bueno, te quitaron a tu ser querido, sea un hijo, sea un padre, sea... No está. Y acoplarse a esa realidad es súper difícil. El día que papá sale, yo estoy en el gimnasio en la mañana y bueno, te conté lo de María Corina porque en ese momento yo dije, bueno, yo me puse tiempo, ¿no? Yo dije, papá sale, ponte que en 6 meses. Porque es que uno se hace unas cosas en la cabeza también, así como él decía, no, la llamada va a llegar y la camioneta va a dar vuelta. Yo decía así, en cualquier momento llaman y papá sale porque a él no le va a pasar nada. Lo llevaron al 6CPC. Todavía en el 6CPC yo decía, todavía hay chance, papá va a salir. Cuando yo llego el 29 de diciembre, perdona si me extiendo con el tiempo, Pau, No, pero tranquila, bueno. no hay ningún problema, no, no hay ningún problema. Cuando yo llego el 29 de diciembre a la sede del CONAS, con mis mejores empanadas, para dejárselas a mi papá de desayuno, y a mí el muchachito que está ahí, porque es que era un muchachito, me dice, se los llevaron a Caracas. Yo quedé como sorda. O sea, yo le dije, ¿cómo? Se los llevaron a Caracas. A Caracas. Y todavía yo, ahí voy, cuando te digo que las cosas las hacemos con amor. Yo todavía le digo, ay, mira, pero es que quédate con estas empanadas para que desayunes, toma, para que no pierdas la mañana. Y salí corriendo, le dejé el desayuno y salí corriendo a la camioneta donde me estaba esperando un amigo y le digo, no, se los llevaron. Se los llevaron y no sabíamos, ahí sí no sabíamos para dónde, porque claro, el CONAS aquí queda súper cerca de mi casa y yo sentía que lo tenía cerca. Entonces yo iba, le llevaba sus cosas, no sabía si se las entregaban, pero de cierta forma para un familiar estar ahí y entregar las cosas, tú sientes que le llegan de alguna manera. Cuando me dicen que se llevaron a papá y a Carlos y a Popo, ahí sí empezó un vía crucis de verdad. Esa noche no dormí nada. Porque los tienen en el IGESIM, que los van a dejar en, ¿cómo se llama? El boleita, ¿se llama? Bueno, Que dicen que es muy feo, pero el helicoide siempre es lo más feo. Entonces cuando, bueno, ya, ok, parece que están en el helicoide. Nosotros arreglamos todas nuestras cosas. Ese fue el 30 de diciembre, creo, si no me equivoco.
fue el 30, porque recuerdo que se nos hizo tarde, claro, yo tenía mis dos hijas más pequeñas, yo tenía que montar silla de carro, la comida de las niñas, la maleta de las niñas, todo. Terminamos haciendo maleta muy tarde, eran como las 4, y yo le digo a mi esposo, o sea, yo obviamente quería buscar a mi papá, pero yo tenía que cargar con mis dos hijas también, y yo sé que a papá no le habría gustado que nos fuéramos a las 4 o 5 de la tarde de Caracas. Entonces, total, que dejamos todo listo. Esa noche me sentí horrible porque sentí que lo había abandonado, me sentí espantoso, pero también tenía el deber con mis hijas. Como te comentaba ahorita, uno se divide. Y bueno, salimos el 31, muy temprano, para allá. Total que bueno, llegamos al helicoide entregando cosas un 31 de diciembre, fue un 31 muy oscuro. Yo recuerdo ver los fuegos artificiales y los veía en negro, ¿no? Eh, y tomando un poco la meta de tiempo que uno se pone, tú dices, bueno, 3 meses, y a los 3 meses no sale. 6 meses. A los 6 meses no salió. Ya cuando papá no salió a los 6 meses, yo dije, bueno, ya nos queda el año aquí, diciembre. Ya yo me había resignado y había hecho eh, esto como, o sea, esto como una forma de vida. Vivir así bajo la angustia y bajo el no sé qué va a pasar, porque fue lo que nos tocó vivir y ya está, y hay que aprender a vivir con eso. El día que efectivamente sale papá, yo estoy en el gimnasio muy temprano y yo veo, había una cuenta en Twitter que seguía los aviones. Y esa cuenta todos los días decía avión para acá, avión para allá. Entraron, salieron, vienen los aviones, se fueron los aviones y uno vivía como que con una angustia. Entonces pone el avión y dice que vienen saliendo de El Salvador hacia Venezuela. Y comenta que probablemente sea un intercambio con unos gringos que estaban aquí. Yo vi eso y me arrodillé en el gimnasio. Yo dije, no me interesa nada, no me da pena. Me arrodillé en el gimnasio a rezar, a pedirle a Dios que me diera a mi papá. Y el día anterior ya había peleado con Dios, ¿no? Ya yo había tirado el rosario y todo. Le dije, ¿sabes qué? Cuando te dé la gana, porque ya estoy cansada. Ese día me pongo de rodillas en el gimnasio, oro, le pido a Dios que por favor, que se dé alguna oportunidad. Que por Dios, que abre esas puertas y que mi papá salga, ya voy de ahí. Mi mamá me llama como eso fue a las 8 de la mañana. Mi mamá me llama como a las 10:30, 11. Yo estaba en consulta con los niños. Y me dice, a tu papá nos lo dan hoy. Y yo sentí felicidad, pero indignación también, porque ¿cómo que nos lo dan? Como que es un coroto, un intercambio de, ¿sabes? Yo te doy algo y tú me das y te callas la boca. O sea, los tienen de verdad como un premio, como una barajita. Los entregan son rehenes. Y yo le digo a mi mamá, ¿estás segura? Es que yo no creo, porque no sé. Yo le dije, no creo. Pero en el fondo de tu corazón siempre crees. Total que yo dejé pasar la mañana y le dije, sí, al mediodía yo voy. Era la 1 de la tarde. Y yo dije, ¿de verdad no te vas a ir? O sea, está la oportunidad de que tu papá te dicen que tal vez lo dan hoy y no te vas a ir. Yo agarré esa maleta, dejé a las niñas aquí, no me acuerdo con quién las dejé, dónde las dejé. No sé de verdad qué hice con mis hijas ese día. Me fui a Coro y salimos a Caracas a las 4 de la tarde. Súper tarde. Pero ahí sí fuimos mi mamá, mi hermano y yo. Entonces, y además íbamos así como que no le digan a nadie, no sabemos si nos llamaban, porque salió la noticia como a las 6 de la tarde y nosotros no tenemos idea. Era todo, porque es complicado. Como tú, o sea, es difícil el día de la liberación también, porque te da miedo decir, hablar de más y que tú sientas que por eso no soltaron a tu papá o a tu primo. Claro. Entonces, nada, efectivamente como a las 8 ellos llamaron y dijeron que iban a salir y nosotros llegamos a Caracas, no sé, a las 10 y papá estaría llegando al apartamento a las 11. Pero, pero fue como, Regañado. Llegaste regañado, Goyo. es que fue así como que, pero ¿por qué te tardaste tanto? O sea, si ya te dejaron salir, ¿qué haces tú llegando 1 hora después? Estaba preso de nuevo. Claro, claro. Mira, bueno, me da un minuto. Supongo que ya estamos terminando, ¿verdad, Y Pau? estamos terminando, no sé si María Beatriz quiere compartir con nosotros Ajá. algo, o también Julio César, y bueno, y cerramos la sesión.
Yo sí quiero, Pau, por favor, permítanme darles un gran abrazo por esta vía a los dos, a Goyo y a Fabi. De verdad, para mí han sido motivo de mucho orgullo. El ejemplo de ustedes. Escucharte, Fabiola, me permite recordar todo lo que estás diciendo, de alguna manera uno lo vivió y fue muy angustiante. Recuerdo ese día de la liberación, yo también fastidiaba mucho escribiéndole, ajá, ¿qué pasó? No, sí que ya se montó en un carro y resulta, y no aparecían y no aparecía, y yo me decía, Dios mío, ¿qué puede haber estado pasando? O también los primeros días, las primeras horas, en efecto, yo sentía a Fabiola y a Carolina muy, muy fuertes, muy convencidas de que el proceso Bárbara. se iba a poder lograr que no pasara de allí, de un susto, de que no fuese sino una amenaza. Y Claro. bueno, fue todo como que se fue complicando, pero yo felicito y entiendo que este seminario Raíces es muy importante el testimonio entre el candado y la cruz, porque para mí, creo que para toda la Junta de Dirección Nacional del partido, este proceso fue siempre muy demandante, muy difícil, tener que uno sacar fuerzas de donde muchas veces uno no la tiene para dar ánimo, dar esperanza, dar fortaleza. Y a mí en lo particular, con Fabiola me pasaba algo que en lugar de yo poder darle fuerzas a ella, ella era la que me las daba a mí. Eh, era, era complejo, ¿sabes? De verdad. Yo la escuchaba y me provocaba ponerme a llorar y no entendía cómo ella podía tener tanta convicción. Y además, la historia y el tiempo nos permitirán también evaluar muchas otras cosas que pasaron en ese momento, pero yo valoro lo que fue la convicción y la fortaleza política de quien dice que no es política, ¿ok? La claridad de lo que en su momento estaba ocurriendo. Y ahí Julio César tiene muchísimo, muchísimo Ah, también que ver y muchísimo que contar. Tendremos como oportunidades, como siempre dice Paola, de escribir esa memoria histórica y obviamente tus hijas van a estar orgullosas, Fabiola, de tu abuelo y de tu mamá y de toda su familia. Y nosotros estamos muy orgullosos de ustedes, muy orgullosos del liderazgo que representas, Goyo, de la convicción con la que tú saliste y nos llenaste a todos. Recuerdo muy bien el primer comité político nacional en el que participaste después de haber sido liberado. Y realmente fue una muestra de una absoluta valentía, porque todavía no estaban muy claras las cosas. ah, Entonces, de verdad, mi abrazo, mi reconocimiento, mi apoyo siempre y el orgullo de ser justicieros y venezolanos como ustedes. Muchas gracias. muchas gracias, María Beatriz. Muchas gracias. Mari, te abrazo. Siento que te conozco desde hace tiempo, pero no estoy segura, no recuerdo si alguna vez nos hemos visto, pero quiero verte para abrazarte y agradecerte tanto, porque de verdad que, aunque tú digas que yo te daba fuerza, a mí me ha dado fuerza verte también. Y te agradezco un montón todo lo que estuviste ahí para nosotros, de verdad que sí. A todos, lo sentí como una familia, de verdad que sí. Julio César, no sé si quieres decir algo o no, no quieres. Te veo tímido. Y No, llorar, mucho no, llorar. no. No, bueno, para mí tener la oportunidad de este momento y recordarlo ya como una experiencia que nos hizo crecer a todos mucho, me hace sentir profundamente orgulloso de Carolina, de Fabián, de Fabiola, mi comadre, de Juan Molina, mi hermano, Chinca, la hermana de Goyo, la mamá de Carlos Chiquito. Todos, me siento profundamente orgulloso porque viví ese proceso muy de cerca porque era todas las noches, 3, 4 de la mañana hablando, casi todo. Quiero decir, Goyo enviaba mensajes y nos daba luces desde la cárcel.
y eso siempre era muy importante, ¿no? Enviaban mensajes e interpretábamos, porque al principio era siempre Era terrible, porque complicado luego con el tiempo descubrimos que mandaban noticas en la ropa. en la ropa, Una- hoy interpretábamos lo que quiso decir y entonces era descifrando y tal, y entonces hilábamos. Y bueno, hubo una estrategia que permitió bueno, que la conducción política, porque aquí estamos políticos, la conducción política en el Claro. Estado se mantuviera firme y siguiendo siempre esa luz que Dios que Goyo y Dios desde la cárcel nos dieron. Y bueno, hoy tenemos este resultado, que es tener libertad, fortalecidos, grandes, maduros Sí. y con mucho que darle al país, porque esta experiencia, sin duda alguna, ha dado Falcón y al país, porque hay una gran madurez en esa familia que tiene mucho que dar para Venezuela, y la familia justiciera que tiene mucho que dar para Venezuela, gracias a que, bueno, muchas veces las experiencias negativas terminan formando el espíritu, y hoy tenemos un Totalmente, espíritu Julio, grande totalmente, y de la totalmente, familia. Un abrazo, totalmente. hermano. Igualmente, Julio. ¿Me permite, Bueno, Pau? Un minutico. claro, 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 claro que sí. Bueno, fíjense, y yo creo que una de las conclusiones de este diálogo, Paola, y de nuevo te felicito. Tú siempre has tenido estas iniciativas que el partido, por supuesto, siempre las avala, las acompaña y finalmente terminan siendo legitimadas por la militancia, por la dirigencia del partido, porque al final la utilidad queda de manifiesto y todos nos servimos de este tipo de iniciativas, de herramientas. Esto es una cosa importantísima, no solamente a lo interno, que podamos compartir esta experiencia de vida, es lo que nutre al partido. Pasar por estas experiencias honestas, aunque duras, muy complejas, muy tristes, al final forma parte del acervo, de la cultura, de la vida misma, de nuestro desempeño, de nuestra trayectoria, de nuestros méritos. Esta es la sumatoria de las cosas buenas que hemos podido hacer por nuestro país, pero también de las cosas malas que hemos tenido que sufrir para poder transformar este país. Y ustedes han sido protagonistas de primera línea. Yo en medio de esta situación que sufrimos, le doy gracias a Dios por, al fin y al cabo, pues, haber logrado salir con vida de esta situación, estar hoy con mi familia. Duele mucho cada vez que nos informamos, nos enteramos de que alguien muere en las cárceles o que alguien murió como consecuencia de ese encierro, que salió con problemas, que la familia se devastó y una madre murió porque no pudo soportar el dolor de la ausencia del hijo. Es una verdadera tragedia, pero las sociedades al final de todas estas cosas salen fortalecidas. Y ustedes son parte de la historia de este país que todavía está por contarse. Cada uno de ustedes, tú, María Beatriz, has dirigido este partido en estos últimos años. Eres la presidenta del partido. Paola ha hecho un formidable trabajo en todo lo que tiene que ver con las áreas de formación del partido. Esto es parte de la formación del partido. Edison en su trabajo organizativo. Eso se dice en criollo, cada loro en su estaca, cada quien haciendo lo suyo. Julio César pendiente, estoy seguro que no solamente con el caso de Falcón, sino con las posibilidades de poder contactar a cada uno de los estados. Somos un equipo maravilloso, todos ustedes, la vicepresidencia respectiva, los saludo porque están acá, pero todos, absolutamente todos, los miembros de la dirección regional, impresionante cómo los estados, yo veo a Juan Pablo por allá en Trujillo y lo veo ahora que va para Barinas y lo veo que va de sitio en sitio. Ese sí es un verdadero peregrino, no como los piratas estos bandidos que andan peregrinando el crimen, porque eso es lo que llevan, el mensaje criminal que a ellos les caracteriza. Vemos a Juan Pablo llevando esperanza, fuerza, motivando a nuestra gente y entonces comienzan miles, pero estoy seguro que cada vez va a ser mayor la presencia de la gente en la calle. Yo estoy muy orgulloso de todos ustedes, orgulloso de Juan Pablo, del trabajo que viene haciendo en todo el país, recorriendo, visitando a la gente, diciéndole que hay esperanza. Él es parte de eso, de lo que el país ha vivido, porque lo sufrió en carne propia y sigue allí arriesgando también todo por nuestro país como lo estamos haciendo nosotros. El trabajo que viene
haciendo el partido en su conjunto. Nosotros tenemos que ser los campeones de la unidad, no los campeones de la unidad de los opositores, no, los campeones de la unidad del país. Es el primero justicia. Y por supuesto, yo creo que merece también nuestro reconocimiento en este diálogo. Yo quisiera hacerlo de manera personal. Estoy seguro que no tienen ustedes ningún inconveniente, los compañeros del Estado. El reconocimiento pleno al liderazgo de María Corina Machado. Estoy seguro que al frente de toda esta lucha que estamos dentro del país y ella haciendo lo que tiene que hacer allá afuera por las condiciones que ahora, digamos, condicionan esta situación del país y que ella tendrá que regresar. Estoy seguro que al frente de esta gran lucha tendremos y tenemos a María Corina y será el liderazgo que va a ponerse al frente del país en los próximos años, también con un protagonismo determinante de este gran partido señero de la historia nacional ahora y en el presente y por supuesto en el futuro del país. Gracias, Goyito. Y bueno, esas palabras de cierre honran lo que ha sido esta conversación a nombre del partido y de, bueno, de toda la gran familia de Primero Justicia. Les queremos agradecer la sinceridad, la honestidad, este testimonio que es cantera de recuerdos y nuestro principal acervo de la lucha democrática. Fabi, porque yo estoy segura que esto va a pasar y nuestros niños van a abrir esos libros de historia y estas páginas oscuras se van a transformar en páginas de progreso, de desarrollo, de democracia, de libertad, porque más nunca un venezolano va a estar tras las rejas, más nunca una hija va a tener que sufrir lo que tú sufriste. Y yo lo que más me llevo de este conversatorio, que es el segundo, y que lo uno con una de las lecciones del primer conversatorio, es que primero Justicia es un país que tiene los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Y que Amén. nuestro Amén. principal motor es reconocernos hijos de Dios, sabernos que Él nunca nos abandona, que marca nuestro camino, que nos da la sabiduría, la templanza, la recta sed de justicia y el sentido del humor para poder salir adelante y para incorporar de muy buena manera a nuestra identidad institucional todo el camino que hemos recorrido. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho y sobre todo por todo lo que harán, porque sé que Falcón Amén. premiará en su momento con votos todo lo que han hecho. Y nada más, me da Gracias. más alegría que poder ir para allá y encontrar un Falcón vestido de amarillo contigo liderando, Goyo. Los Nos vemos pronto. esperamos pronto en Venezuela y Amén. pronto en Falcón. Nos vemos Así Un es. pronto. Nos abrazo, vemos un abrazo. Un pronto. abrazo, Querido Carolina. Goyo, Gracias. querido Goyo, un abrazote, gracias por Amén. todo. Y me quedo Amén. con una frase extraordinaria que dijiste. A nosotros nos toca ser los buenos porque los malos son ellos. Y Claro, así es. nosotros somos la Amén. mayoría. Gracias de Amén. verdad. Gracias a ustedes. Gracias a Totalmente ustedes. agradecida. Éxito,